muy buenos días. Mi nombre es Estefanía Real Ruiz y al día de hoy les vengo a mostrar mi proyecto de grado para optar por el título de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística. La presente investigación-creación, cuyo foco de atención a la transformación cultural de la comunidad muisca, tiene como producto final la creación de 3 personajes para un cómic, basado en la novela Miscua, de ciencia ficción. Esta es una obra inédita escrita por el profesor y tutor Héctor Remigio Cadena García, la cual busca rescatar algunos componentes del acervo cultural de la comunidad anteriormente mencionada, donde los personajes dan vida a este tipo de transmutación entre lo narrativo textual a una narrativa visual basada en el cómic. Bueno, para comenzar, quisiera decirles cómo nace este proyecto. Bueno, este proyecto nace en un momento dado en la universidad. En la construcción de mi vocación, tomé la decisión de ingresar a uno de los semilleros de investigación llamado Significarte, en el cual deseaba dar a conocer mi talento como artista plástica y poder ayudar a futuras investigaciones, y era allí donde podría potenciar ese objetivo. Entonces, a partir del reconocimiento de realidades y necesidades situadas, me motivó a la investigación y aportar a la propuesta del profesor y tutor Héctor, la cual fue darle vida a los personajes de su novela Miscua por medio de una interpretación gráfica. Es aquí donde nace la idea de representarlo por un cómic. Es por eso que enfoqué el objetivo en la creación de los personajes, que bien pueden animar la obra final del maestro, como facilitar la creación de un cómic con el mismo nombre que se dirija con la misma temática a un público joven y abierto a las historias de aventuras combinado con la ciencia ficción y fantasía, pero en el contexto de nuestro territorio y de nuestras gentes ancestrales. Como punto de partida para la construcción del cómic, tenía que tener claro cómo plasmar la identidad, la idea de plasmar la información recolectada en cada escenario y gesto de cada personaje de la novela Miscua, la cual nos cuenta la historia de 3 personajes que se encuentran en un mundo lleno de realidades, donde 2 integrantes de la comunidad muisca intentan desde sus creencias encontrar esa verdad en la cual creen con todo su ser. Y por el otro lado, el personaje detective, el cual no cree que exista algo fantástico más allá de lo que es su mundo, y termina dándose cuenta de las realidades que ahora se abrían ante sus ojos. Con esa referencia y descripción de cada elemento de la novela, puedo proceder a la realización de cada figura representativa y los lugares de cada escena para la elaboración del cómic. Teniendo en cuenta que la novela aún está en construcción, se plasmarán las viñetas de una de las escenas más significativas y representativas de la historia, la cual busca plasmar esos gestos de asombro al encontrarse con esos fenómenos asombrosos, donde se plasman las creencias de esos seres míticos que llevan luz a la comunidad, pero desde una mirada contemporánea de la historia. Una vez definidas y organizadas las ideas, se inició la búsqueda de referentes que dieran la representación de cada personaje, esto para trazar la identidad clave en cada pequeño aspecto. En este punto nacieron preguntas orientadoras que me ayudaran a la construcción de los personajes. Una de esas fue cómo plasmar la identidad de cada personaje y qué método iba a utilizar para llegar a esa construcción. A partir de esas interrogantes se comenzaron a indagar diferentes tipos de referentes para la construcción de esos rasgos y características de la comunidad muisca. Elementos claves en el análisis de un estudio cultural hermenéutico que facilitara la comprensión de la cultura en su trasegar. Como punto de partida para la construcción de los personajes del cómic Miscua, se comenzó por la identificación de la identidad, como pilar fundamental en la construcción e identificación de cada ser, la cual se manifiesta por una serie de rasgos propios de un individuo y su comunidad, lo cual los convierte en seres peculiares para nuestros ojos como entes visores. La identidad entonces empieza su construcción en la relación del individuo con su ambiente y los demás,
donde interfieren factores culturales y es diferente en cada sociedad. Ronald David Lane, un psiquiatra escocés, define la identidad como aquello por lo que uno siente que es el mismo, en este lugar y en este tiempo, tal como lo es aquel tiempo y en aquel lugar pasados o futuros. Es aquello por lo cual se es identificado. Es aquí donde se crea un sentido de pertenencia. En el lugar donde se habita, se crea una relación con el ambiente, donde nacen concepciones sagradas, creencias, costumbres, rituales, entre otras. Teniendo claro la identidad de cada individuo, nace en mí una interrogante, la cual es: ¿cómo se manifiesta la identidad de una comunidad? Como respuesta a ese interrogante, encontré que las comunidades tienden a pensar de manera colectiva, en vista de que ancestralmente ésta no se ha enfocado en un solo ser, sino que se construye y forja por medio de una serie de rasgos propios de un grupo. Así, puedo afirmar que la identidad en la comunidad muisca es significativa, tomando en cuenta su sostenimiento a través del tiempo. A pesar del desplazamiento que sufrieron, al igual que otras comunidades ancestrales, esta sigue forjando su acervo cultural por medio de la predicación en diferentes contextos de conservación, que fluyen en un mundo contemporáneo, el cual busca prevalecer esas memorias y lucha por los derechos. Esto se logra desde los cabildos, donde por medio de actividades rescatan costumbres como la fabricación textil, reconocimiento de lugares sagrados, el rescate de la lengua, entre otros. En estos cabildos me pude dar cuenta cómo buscar rescatar componentes de su acervo cultural. Pude darme cuenta que vestían algunos atuendos de la actualidad, lo que me hizo darme cuenta que esa transmutación de su cultura al tener que adaptarse a un nuevo entorno. En este punto, para poder plasmar esa identidad, tenía que tener claro elementos fundamentales de la comunidad muisca, tales como su procedencia, así como el papel que juega el territorio. Encontré que los muiscas fueron un pueblo indígena que habitó en el plano cundiboyacense y al sur del departamento de Santander, en Colombia, desde el siglo VI a.C. Lo que sabemos de los muiscas es gracias a la tradición oral, las crónicas de los conquistadores y a las excavaciones arqueológicas, referentes fundamentales para la construcción del vestuario que simboliza esos elementos del acervo cultural y su transmutación. Fray Pedro Simón, un cronista español, afirma que eran varios grupos los que habitaban en el antiplano. Por lo tanto, existía una gran cantidad de lenguas. Esto deja entender la variedad lingüística en todo el plano cundiboyacense. La tierra, como patrimonio fundamental de una comunidad, tenía el nombre de su gobernante, el cual defendían de los invasores, así les costara la vida. Es aquí donde nos damos cuenta el papel que juega el territorio, tanto geográfica como culturalmente, donde surgen pensamientos en torno a su cosmovisión y la relación de los hombres con la naturaleza, desde la creencia y lo espiritual, que dieron origen desde la mitología, el cual es un punto clave que puede guiar al simbolismo en los territorios sagrados por medio de ese lenguaje simbólico. Triana, en su libro La civilización chibcha, incorpora las leyendas como un elemento fundamental de la comunidad muisca, donde la naturaleza es fuente de vida, donde se desarrolla una serie de creencias propias, como expresión simbólica. A partir de ese orden de ideas se incorporó a la investigación dos leyendas de la comunidad muisca para representar a dos de los personajes del cómic miscua, para darles una identidad más fuerte en cuanto a su cultura. Uno de esos personajes femeninos del cómic tomaría como base el mito de Bachué, una diosa y maestra de los chibchas que es considerado como el origen y madre de todo el pueblo muisca. Y teniendo en cuenta
que buscaba darle al personaje una identidad que reflejara esa transmutación, nació la maravillosa idea de representar el personaje femenino, tanto físico como su comportamiento. Aparece como referente a Tiquiwa Izquierdo, la cual es una mujer que ha demostrado ser valiente y luchadora. Es reconocida como activista política, como administradora pública y ambientalista, y pacifista indígena de procedencia colombiana, perteneciente al pueblo arahuaco. Este personaje busca ser una mujer real, con atributos más representativos de su cultura. Y por otro lado, el siguiente personaje, perteneciente a la comunidad muisca, estará basado en Bochica, considerado un dios, el cual enseña y protege a los indios. Tratando de reflejar también esa transmutación, el personaje será basado en el señor abuelo Suaga Gua Ingativá Neusa, quien fue punto clave como modelo para este ejercicio artístico. Es un abuelo muisca, es perteneciente a esta comunidad ancestral y es reconocido por ser un líder importante, el cual imparte el conocimiento de las ceremonias y medicina indígena para prevenir las enfermedades en todas sus manifestaciones, tanto mental como emocional y físico. Asimismo, el detective fue basado en un policía colombiano a cargo de buscar respuestas y ayudar a resolver los misterios que se presentan durante todo el viaje. Fue imaginado y sustentado en el aspecto físico y mental de un detective tradicional. Este personaje es masculino, es una figura de autoridad. Asimismo, un elemento sagrado que aparecería en estas tres primeras viñetas sería el agua, porque posee un significado espiritual, pues de ella nacen mitos y leyendas que le dan un equivalente sentir simbólico a una colectividad. El agua es una de las deidades del pueblo muisca, y tal espacio sagrado pertenece a las deidades femeninas asociadas directamente con las fuentes hídricas, como lo son lagunas, ríos, humedales, cascadas y lagos. Teniendo en cuenta que los muiscas poseen uno de los patrimonios culturales más ricos del mundo, surgió la maravillosa idea de plasmar la tradición textil en cada prenda de los personajes que iban a representar la comunidad muisca. Es por eso que se empezó a investigar arte rupestre de la comunidad. Los muiscas eran hábiles tejedores, utilizaban el algodón para tejer sus vestidos. Como el clima en el altiplano cundiboyacense era frío, usaban camisas largas, las cuales las utilizaban cerradas y las llevaban un poco más abajo de las rodillas. A veces iban con mangas o sin ellas. Encima se colocaban unas mantas que comúnmente eran blancas, pues la industria del tejido tenía para los indios una importancia extraordinaria. Todos los acontecimientos de la vida los festejaban con regalos de mantas. Para decorarlas usaban como colorantes numerosas plantas. También utilizaron colorantes de origen mineral o especie de barro a base de tierra de colores. El cronista Fray Pedro Simón mencionó que los muiscas usaban ropa color cuando estaban de luto. Para decorar sus prendas empleaban únicamente lo provisto por la naturaleza. El arte rupestre es una manifestación artística de las pinturas y los dibujos prehistóricos. Existen en el mundo como una expresión cultural de un grupo en específico. Así pues, los diseños rupestres de diversas piedras en Sutatausa son la evidencia de patrones repetitivos, pensando de esa forma en una técnica de tejido que se conserva y se mejora con diversos motivos en color rojo, un color representativo de la comunidad muisca, a modo de símbolo de fuerza como pueblo. Muchos de estos pigmentos vegetales fue tan alto el valor y el reconocimiento de los tejidos precolombinos que una de las principales motivaciones de los conquistadores españoles para adentrarse al territorio colombiano era conocer en su recorrido las mantas y los textiles de buena calidad provenientes de una rica industria y una compleja cultura en torno a la elaboración y el intercambio de tejidos.
Teniendo en cuenta que los muiscas poseen uno de los patrimonios culturales más ricos del mundo, surgió la maravillosa idea de plasmar la tradición textil en cada prenda de los personajes que iban a representar la comunidad muisca. Es por eso que se empezó a investigar arte rupestre de la comunidad. En este punto, teniendo los referentes claros que nos ayudaron a la construcción tanto de la identidad en su rostro y en el vestuario, partimos al reconocimiento de lo que es el cómic y cómo funciona como herramienta educativa. Pues el cómic es una herramienta visual en la cual se incorpora la narración y se construye mediante imágenes fijas, que se encarga de comunicar relatos o historia de uno o varios personajes. Tiene una secuencia narrativa ocular por medio de viñetas que poseen el lenguaje artístico visual a través del gesto, el color y el movimiento. Antonio Marín, un historiador y editor de historieta, nos dice: quien conceptualiza el cómic como una historia narrada por medio de dibujos y texto que se relacionan y representan una serie progresiva de momentos significativos de la misma, donde cada momento se expresa por medio de una ilustración que recibe el nombre de viñeta, donde, según las necesidades narrativas, permite significar todas las manifestaciones de cada personaje protagonista de alguna historia a plasmar su sentir, pensar y verbalización. Partiendo de la idea de interpretar el cómic como un instrumento que funciona persuadiendo y estimulando desde la imaginación la interpretación desde lo visual. La razón por la que escogí el cómic es porque manifiesta, a partir de la experiencia gráfica, fomenta el gusto a la lectura y a un extenso público que disfruta el mundo visual mediante un acompañamiento óptico como símbolo cultural básico que ha ayudado a la imaginación desde las artes plásticas. A partir de la cultura muisca y su identidad, se escogieron los colores representativos de la comunidad muisca, colores crema claro de la lana, identificados estos como la naturaleza. Se combinó lo ancestral con lo moderno y se reflejó en los trajes con una visión ancestral y a su vez se acompañaron con objetos de la actualidad para reflejar esa transmutación del tiempo y las circunstancias. En este punto, conforme leía e investigaba, deducí que la comunidad muisca, al igual que muchas otras, tiene una enorme riqueza cultural, la cual es un aporte fundamental al arte. Este proyecto me permitió generar otras formas de percibir a las comunidades indígenas. Los alcances significativos de la propuesta es el rescate de una cultura, donde se obtuvieron aprendizajes fundamentales para la investigación, la cual dio paso a la construcción de un producto desde el lenguaje artístico. Partiendo desde las artes plásticas, surgen nuevos saberes respecto a las herramientas escogidas. En este caso, el cómic ayudó de una forma moderna al rescate de la identidad, dándole vida a un personaje. Como artista y profesional, el arte ayuda a manifestar lo que siente cada ser y ayuda a plasmar lo mejor de cada quien. Y es lo que hice en este proceso, porque al final, junto a mi tutor, como proceso fundamental, buscamos que esta investigación-creación no se quede atascada en este artículo, sino ejercerlo hasta el punto de sacar completa la novela y el cómic y poder entregarlo como acto de reparación a la comunidad indígena, los muiscas. Visto a lo largo de la investigación, el alcance de los objetivos propuestos se pudieron cumplir a través del campo de la creación artística, obteniendo como resultado un producto final que satisface todas esas expectativas propuestas, en las cuales se plasmó por medio de cada gesto, detalle y color algunos aspectos de la cultura muisca. Esta creación se logró a partir de una serie de métodos y elementos que ayudaran a la creación de cada personaje, donde cada pequeño estudio de su acervo cultural dio paso a la elaboración de cada elemento representativo. Cada elemento está basado en estudios reales y personas de la actualidad, para darle un nuevo sentir a un proyecto real
que busca ayudar a las comunidades indígenas por medio del reconocimiento de una de ellas.